¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que toda esta semana haya sido de puros profit. Este video ya lo van a estar viendo en el día viernes, ya para cerrar el mercado, por lo cual es una estrategia que lo pueden aplicar apenas ya inicien las operaciones en cada uno de sus países con el tipo de sesión que más les guste. El día de hoy, esta estrategia está personalizada y optimizada para ser operada en el oro. Sí, en el oro, en el SAU-USD. La temporalidad que vamos a utilizar para operar es la de 15 minutos. Principalmente yo la tengo optimizada a 15 minutos. Funciona muy bien en temporalidades grandes. No funciona tan bien en temporalidades pequeñas por el tema de la volatilidad. Pero de 15 minutos para arriba, unas excelentes señales que les va a dar. Tengan en cuenta que la temporalidad de 15 minutos ya es un tema de swing trading, entonces para las personas que son un poco ansiosas o que les gusta estar operando varias veces, esta estrategia no es para ustedes, ya que es una estrategia de paciencia y más que todo que sí conlleva tal vez varias horas o días que se produzca un take profit o que se produzca la propia señal. Ahora, esta estrategia, como les dije, está enfocada en el oro, que es un tipo de materia prima que es muy apetecido por varios traders por el tema de la volatilidad. Tienen que tener en cuenta que el oro obedece a temas chartistas, a temas de ICT, a order blocks, lo hace. Claro que lo hace, pero al ser un activo de refugio para varios países, empresas, está sujeto a que las noticias de guerra, noticias de presidentes, noticias de desempleo, de criptomonedas, realmente afecte la dirección que puede tomar el precio y mandando para el tacho de basura el order block que tenías marcado, el imbalance que tenías marcado, etc. Voy a traerles un próximo video para enseñarles una particularidad del oro, más que todo con respecto a las mechas para que se den cuenta, pero vamos a enfocarnos en la estrategia. Esta estrategia la puedes utilizar en cualquier broker. Yo lo estoy utilizando en MetaTrader 5. Cualquier broker tiene estos indicadores porque son los indicadores más básicos. Hay que recordar que los indicadores que estamos utilizando son retardados. Es decir, esperan a que realmente el precio se dé para que ellos puedan dar la gráfica. Pero no quiere decir que sean inútiles en ese sentido. Más que todo porque a veces la gente confunde tal vez el tema del order flow y cosas así y cree que eso es lo único que va a servir. Los indicadores técnicos han venido funcionando y siguen funcionando de esa manera y la combinación de varios de estos y el tener más que todo el conocimiento para operarlos es lo que te va a llevar a ti como trader, ¿sí? A que hagas una buena, pero buena operativa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, vamos a enfocarnos en el activo. Vamos a abrir una ventana. Si es la primera vez que estás utilizando, lo abres desde aquí, archivo. Varía según el broker que tú utilices, pero la dinámica es la misma. Por ejemplo, yo tengo aquí en nuevo gráfico ASN Pro y aquí tenemos el SAU-USD o el oro contra el dólar. Si no, si tú tienes de la forma de la ventana de datos, creo que es, sí, que nos aparece aquí en el lado izquierdo, que son los símbolos. Sí, lo puedes encontrar en este punto, o si no, como comúnmente saben tenerlo, de esta parte del lado izquierdo. Ojo, cuando a ti no te aparecen aquí todo, lo que tienes que hacer es dar clic derecho aquí sobre donde dice símbolo y le van a dar en donde dice mostrar todo. A mí ya me aparece así en gris porque ya está mostrando todo. Pero si no, tú lo aplastas aquí y te va a mostrar todos los activos que faltan todavía por mostrarse. Cuando lo abras vas a tener el gráfico por defecto. ¿Cuáles son los indicadores que vas a necesitar? Te recomiendo que tomes papel y lápiz o en tu blog de notas del celular. Anotes esa estrategia porque realmente es muy buena. Las personas que están en mi grupo de Telegram, a veces creo que se me han escapado algunas capturas con esta estrategia. ¿Y para qué? Yo lo utilizo siempre que quiero operar el oro. ¿Cuáles son los indicadores que vamos a utilizar? Son los siguientes. Personalmente, yo utilizo los fractales, que son estas flechas que tú ves encima de los altos y los bajos. Yo lo hago para poder identificar de mejor manera cuál es el alto, cuál es el bajo de cada temporalidad. Con eso tal vez no tienes que estarte perdiendo, ¿sí?
El indicador que está aquí es solo un indicador que me ayuda a que esta parte que aparezca aquí me aparezca en pips. Tranquilamente lo pueden eliminar y no pasa absolutamente nada. Miren cómo lo he eliminado. Ahora sí vamos a irnos a los principales. El primero, el Parabolic SAR. ¿Cómo lo vas a agregar? Si es que no sabes, te vas aquí a la parte donde dice insertar. Vamos aquí a la parte de insertar. Nos vamos a la parte de indicadores. Vamos a buscarle el Parabolic SAR, por ejemplo. Aquí lo tengo, Parabolic SAR, en indicadores de tendencia. ¿Cuál es la configuración que le vamos a poner? Para el Parabolic SAR, la configuración que vamos a tener es esta. 0.09, sí, para las líneas de pasos y los máximos para 0.09. El color a la elección de cada uno. Yo personalmente el color blanco. Visualización, todo igual. Y le damos a aceptar. Y aquí ya tenemos nuestro Parabolic SAR, que es un indicador muy bueno. El siguiente, vamos a utilizar la Moving Average, la media móvil. Está aquí. Si no sabes cómo agregarlo, nuevamente te vas a insertar a indicadores. En la parte de indicadores, vas a la parte de tendencia y aquí buscas Moving Average. Perdón, acá. Sí, Moving Average. Aquí está, Moving Average. Le seleccionas y cuál es la configuración que le vas a poner. Fíjate bien en esta situación. Aquí lo que vamos a utilizar es 1, 2, 3 y 4 medias móviles. Cada una con una diferente configuración. Así que por eso te dije, espero que estés teniendo tu libreta de apuntes o en el celular estés apuntando cada uno de estos para que si más adelante ya no quieres utilizar la estrategia, no te olvides de esa estrategia porque esta es una estrategia muy buena y la puedas tener dentro de tus apuntes, dentro de tu libreta de estrategias, lo que sea. La primera media móvil, la configuración va a ser la siguiente. En periodos vamos a ponerle 9. Desplazamiento 0. El método simple y aplicar cerrado y el color azul. ¿Sí? Niveles vamos a dejarle tal cual, visualización tal cual. Y le damos a aceptar. La siguiente media móvil, configuración de la siguiente media móvil, ojo. La siguiente media móvil, los parámetros. Periodo 9, deslizamiento 1. El método, aquí le vamos a poner simple, aplicar cerrado y el color vamos a ponerle rojo. Vamos a darle a aceptar. Vamos a la tercera media móvil, que sería esta de acá. Vamos a irnos a la parte de propiedades. En periodos vamos a poner una de 50 periodos. Desplazamiento en 0. El método, aquí le vamos a cambiar a exponencial. Aplicar cerrado. Y el estilo, yo le puse un color lila, un color púrpura. Y vamos a darle a aceptar. Vamos con la última media móvil. La media móvil que tenemos acá, una de 200 periodos. Desplazamiento en 0. De tipo exponencial cerrado y color naranja, dorado o amarillo. Ahora, ya tenemos todos nuestros indicadores que están en nuestra ventana principal. Lo siguiente que vamos a agregar es un Relative Strength Index o RSI, índice de fuerza relativa. ¿Dónde lo pueden encontrar? Nuevamente, en insertar, indicadores, sí, y vamos a buscar en dónde está nuestro Relative, pero este creo que es de osciladores, sí, Relative Strength Index, porque es un oscilador, porque se encuentra en la parte inferior. Ahora, cuando ustedes lo activen, vamos a darle a la configuración. ¿Cuál es la configuración de esta? La configuración de nuestro RSI es de 14 periodos, aplicar cerrado. Yo lo tengo de color dorado porque mi pantalla es negra y todos mis gráficos son negros. En temas de niveles, aquí viene la configuración. Vamos a priorizar estos niveles: el 10, el 20, el 30, el 50, el 70, el 80 y el 90. Todos estos van a estar aquí. Van a darle a añadir 50, 70, 30, 80, 20, 90 y 10. El color, un color medio grisáceo, líneas entrepunteadas, y le damos a aceptar. Ahora, ¿qué es lo siguiente que nosotros vamos a hacer?
Aquí vamos a agregarle también una media móvil, pero ojo, la media móvil, si te fijas, está agregada a la ventana número 1, es decir, a esta parte de acá, no aquí. Es decir, la media móvil le vamos a agregar al RSI. Aquí la configuración de esta media móvil, vamos a darnos a esto. De 50 periodos, el desplazamiento va a estar en 0, el tipo exponencial y, por ejemplo, aquí lo que dice aplicar. Esto es para nosotros poder indicar a esta media móvil de dónde va a tomar los datos que van a hacer su visualización para que se marque. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, abierto o cerrado, lo que sea, o datos del indicador anterior, lo que va a hacer es calcular la media móvil, pero de 50 periodos, pero del indicador anterior. En este caso, esto es lo que necesitamos nosotros, ¿sí? Del primer indicador, es decir, del que está acá arriba. Porque si fuera del indicador anterior, calcula del RSI, la media móvil. Y así es como lo vamos a dejar. Ahí es donde tenemos toda nuestra configuración. Ahora, ¿cuál es la manera de cómo lo vamos a utilizar? Es de la siguiente forma. Este tipo de estrategia está orientada a que existan varias confluencias. La primera, si se fijan, aquí la línea de color naranja, que es la media móvil de 200 periodos, nos ayuda a filtrar la tendencia, algo general que ya saben en cualquier tipo de estrategia. Si el precio está por debajo de esta, buscamos y priorizamos ventas. Ojo, esto no es una camisa de fuerza, pero sí es para que sean un poco más meticulosos al momento de hacer sus entradas, para que operen a favor de la tendencia y no en contra. ¿De que pueden hacerlo? Pueden hacerlo. ¿Se van a reducir el número de operaciones? Claro que sí, pero de igual forma se van a reducir el número de pérdidas. Ahora, ¿qué es lo siguiente que nosotros necesitamos ver para que nosotros ingresemos, por ejemplo, en una venta? ¿Por qué? Porque estamos debajo de la media móvil de 200 periodos. Lo primero que vamos a hacer, y lo que yo procuro con esta estrategia, es siempre coger la primera señal que me da después de que el precio ha roto la media móvil de 200, lo cual está pasando aquí. Fijémonos aquí el precio, ¿sí? Viene cayendo, ha roto mi media móvil, pero fíjense que ya nos viene dando solo señal bajista. Aquí viene a dar una señal alcista, pero continúa bajando. Ahora, ¿cuál es la forma en la que nosotros vamos a entrar? Es la siguiente. Primero, que la vela rompa con cuerpo de vela y termine con cuerpo de vela por debajo, ¿sí?, de las dos EMAs que se encuentran aquí y por debajo de esta EMA, es decir, por debajo de las 3 EMAs y preferible estas de acá. Mira, 1, 2, 3 y 4. 2. Que sea la primera vela del Parabolic SAR. Por ejemplo, mira, aquí está un círculo que nos indicaba que iba a ir el Parabolic SAR para arriba, pero mentira, se fue para abajo. Esta vela termina aquí y lo siguiente que tienes que buscar, que sería nuestra confirmación, es esto. Que el RSI, que es nuestra línea amarilla, esté quebrando el 50%, pero no menos del 30%, es decir, entre este rango. Por ejemplo, esta señal que está aquí, no la tomaríamos. Es verdad que el precio cayó, pero no es la forma en que la vamos a tomar. Vamos a buscar si encontramos una nueva señal, que sería aquí. Fíjense. Miren cómo aquí el precio vino en un rango. Ustedes no van a operar absolutamente nada de esto. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí el RSI de 50 está por acá y el precio está por acá en el RSI. Ahora, el precio aquí del RSI, fíjense en el RSI, cruza hacia el alza. Miren cómo también el Parabolic SAR va mostrando su primera vela alcista. Ustedes no entran aquí. ¿Por qué no van a entrar? Estamos operando en contra de la tendencia y hubiese sido una operación perdedora. Estamos buscando ventas. Termina aquí y empieza nuestro primer Parabolic SAR aquí. ¿Sí? Fíjense nuevamente cómo esta vela que está aquí termina por debajo de todas las EMAs con cuerpo de vela. Es la primera del Parabolic SAR. Y ahora fíjate cómo se está produciendo aquí un cruce. Y el cruce que se está produciendo es entre el 50 y el 30. ¿Sí? Y aparte de eso, aquí viene otro dato. ¿Cuándo son mejores las señales de venta? Es cuando el RSI, que es esta línea amarilla, cruza a la media móvil de color rojo, es decir, la quiebra en este punto.
¿Cuál es nuestro método de entrada? Pues a este punto, nosotros aquí al terminar la vela sería nuestra entrada, nuestro SL en el fractal, para esos que les había indicado lo que es el fractal, y nuestro take profit sería buscando un 1 a un 1.5, es decir, algo que se dio más o menos por la parte de acá. Fíjense, toda esta operación que se dio, cayendo. Ojo, también pueden utilizar para marcar su stop loss el parabolic SAR, a la altura del parabolic SAR. Una operación en venta más que buena. Fíjense cómo después de eso no se dio tal vez otra oportunidad en venta. Las demás, que por más que siguieron dándose en contra, no las vamos a tomar. ¿Por qué? Repito, porque estaríamos operando en contra de la tendencia. Ahora, un ejemplo de cómo es la confluencia para una operación en compras. Aquí tenemos una perfecta. Sí, como les había indicado, yo prefiero la primera que cruce o que rompa la media móvil de 200 periodos. En este caso, miren, aquí el rango estuvo muy marcado. Ninguna de estas, si se fijan, termina con cuerpo de vela realmente por encima de la media móvil de 200, que me esté dando un signo de que la tendencia realmente va a subir. Podemos decir, no, mira, aquí esta vela de aquí sí terminó por encima. Vamos a ver, mira cómo es la operación. ¿Qué es lo que estamos buscando? Ahora buscamos lo contrario. Esta vela de aquí que termina con cuerpo de vela, ¿sí? Que termina con cuerpo de vela. ¿Dónde estaba? Aquí. Esta vela que está aquí termina con cuerpo de vela por encima de todas las EMAs. De las EMAs que están apegadas de la púrpura y también de la de 200 periodos. Sumado a eso, es la primera vela que está también con el parabolic SAR. Segundo, fíjate cómo el RSI, ¿sí?, quiebra de abajo hacia arriba el nivel del 50%, y al finalizar esta vela se encuentra ya por encima de la media móvil, que sería de color rojo. A este punto de acá, nosotros hacemos nuestra entrada en ventas, cogemos como SL lo que viene a ser nuestro parabolic SAR. Fíjense, este sería nuestro SL, y nuestro take profit vendríamos a buscar un 1 a un 1.5, que se dio perfectamente por la parte de acá. Una operación en compras. Son velas de 15 minutos. Entonces sí demoró tal vez varias horas, pero eso es lo que nosotros estamos buscando. Ahora vamos a ver un ejemplo más en el tema de compras. Vamos a buscar un poco más acá atrás. Listo. No encontramos uno en compras, pero encontramos uno en ventas. Fíjate cómo la media móvil de 200 está por acá. Yo repito, yo prefiero coger el primer rompimiento que existe, pero si después te da más oportunidades, tienes que solo seguir las reglas. ¿Cuál es la regla? Sí, que una vela termine con cuerpo de vela por debajo de todas las EMAs. Esta EMA y la EMA de 200. No cumple esta. Es la primera con el parabolic SAR. Y lo segundo, fíjate cómo cruza el RSI de arriba hacia abajo el nivel del 50%, no más del 30%, ni se va para arriba. Cuando hay esto si te quedaste hasta el final del video, esto es el secreto de esta estrategia. Cuando hay más operaciones precisas, cuando se da una confluencia así, es decir, que el cruce del RSI y la media móvil se produzca justo en el 50%, como aquí. Si te fijas, aquí también hay un cruce, pero no se produce en el 50%. Pero fíjate también en este ejemplo que está acá. Mira este cruce perfecto aquí, en el 50%, que nos aparece en este punto. Y mira a dónde obedece. Aquí, que también fue una entrada ganadora. Utilizando el parabolic SAR como SL, jamás se hubiese perdido. Y mira, pese a que aquí hay también cortes a la baja, fíjate cómo este corte que está aquí no se da en el 50%. Las mejores entradas que existen son cuando el RSI lo quiebra justo en el 50%, como vamos a poderlo ver en otro ejemplo, tal vez aquí. Mira, este ejemplo de aquí, míralo aquí, exactamente aquí. Fíjate cómo la media móvil se encuentra en el 50% y es en ese punto en donde lo quiebra el RSI.
toda esta hermosa bajada que se ha dado. Pero ojo, aquí el precio no se encuentra por debajo de la media móvil de 200 periodos. Por eso te dije que no es una camisa de fuerza realmente para que lo sigas. Ahora, un dato más acerca de esta estrategia. Cuando tú aprendes, dentro de este canal hay muchas estrategias. Cuando tú aprendes una estrategia, cásate con esa estrategia. Es decir, enfócate en perfeccionar esa estrategia. No estés probándole un día y ya porque no te funciona en un día, ya la estrategia no sirve. Esta estrategia es algo que yo personalmente utilizo. Estúdiala mucho, practícala, tenle paciencia, afronta las pérdidas, sí, y también aprende a respetar muy bien el tema de tus ganancias. Y créeme que de esa forma no vas a estar saltando de estrategia en estrategia. Esta estrategia, repito, es para el oro, temporalidades de 15 minutos, tipo swing trading, es una operación de paciencia que te puede llevar horas o un día y medio, 2 días, que realmente el precio llega a tu take profit. Puedes utilizar el Parabolic SAR para ir bajando lo que es tu stop loss, pero como te digo, todo esto depende más de la psicología que tú tengas para afrontar los números rojos, el drawdown, para que realmente este tipo de estrategias te dé un buen resultado. Recuerda que el oro es muy volátil y un movimiento tan pequeño ya te puede estar dando las ganancias que buscas. Ahora imagínate si sigues realmente la estrategia tal cual como te lo había dicho. Sin nada más, eso ha sido todo por el día de hoy. Yo me despido. Cualquier comentario acerca de la misma, en la caja de comentarios. Mis links, redes sociales, ahí mismo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.